Entonces ponte la página 9, donde está lo del... A ver si... ¿Qué es lo que dice? ¿Terminó ya la grabación? No ha empezado. Ya, Presidenta, podemos iniciar la sesión. Ya. Entonces, muy bien, muchas gracias. En nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Saludar, por supuesto, a la senadora von Baer y Muñoz, a la magistrada, agradeciendo nuevamente su presencia, doña Verónica Bimasal, que entiendo que se conectará al Ministerio de Justicia, y por cierto también a nuestros asesores que han estado trabajando intensamente, entiendo, el día viernes, varias horas de trabajo para poder ir avanzando. Y del Ministerio de la Mujer también saludamos a quienes están presentes. Sin más, Pilar, ¿podemos comenzar entonces? Que nos vaya. ¿Dónde quedamos? Sí, acaba de llegar la senadora Proboste también. Saludamos también a la senadora Proboste. Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Dónde quedamos? Para un Presidenta, tenemos que empezar con la indicación... A ver, perdón, tenemos que empezar en realidad con la indicación 8, pero antes de eso, quería preguntar, Presidenta, porque aquí en la Secretaría nos entró una duda después de escuchar la sesión, respecto de lo que se aprobó el otro día, de toda resolución que fije una pensión de alimentos, deberá disponer el pago mensual y anticipado, expresado en unidades tributarias mensuales, etcétera. Ahí la magistrada Santana, que vino a la sesión pasada, en algún momento ella desliza que habría que colocar además toda resolución que fije o apruebe, ¿cierto? Sí. Conforme a lo que acuerden las partes. Y eso además está aprobado en una indicación del Ejecutivo, una indicación anterior, que también decía lo mismo, sin perjuicio anterior, el juez en la resolución que fija o aprueba la pensión alimenticia deberá expresar su monto en unidades. Entonces, a lo mejor el Ministerio de Justicia nos puede aclarar ese tema, si es así. De acuerdo, pero yo me recuerdo que el ministro dijo que estaba de acuerdo, que no tenía problemas, eso es lo que recuerdo. Que iba entonces la expresión o apruebe, ya. O apruebe, exacto. Perfecto. Muy bien. Entonces pasamos a la indicación número 8, Presidenta, que es una indicación... Ah, perdón. Presidenta. ¿Hablo? Sí. Presidenta, ¿Quién tiene la palabra? Mónica Naranjo, jefa de la división jurídica del Ministerio. Estamos... buenos días, gusto saludarla. ¿Ya? Presidenta, aprovecho también por su intermedio de saludar a la comisión. Hago presente que estamos esperando al ministro porque está en una comisión paralela en la Cámara de Diputados, pero se va a integrar en cualquier minuto. Muy bien. Respecto de lo que plantea la Secretaría, respecto al fondo precisamente en el fondo respecto hasta la resolución que fije o apruebe, efectivamente lo que planteó el ministro en la sesión pasada es que está de acuerdo, pero esto está regulado en un artículo posterior. ¿Sí, Felipe? Sí. Por su intermedio, Presidenta, nosotros, y esto lo hemos trabajado también con los asesores de la comisión, estamos distinguiendo, y más o menos así también lo hace la legislación actual, lo que son los alimentos que el tribunal decreta sin que exista acuerdo entre las partes, esto es, digamos, por sentencia, que es lo que se regula en el artículo 6, de los acuerdos que son acordados entre las partes y aprobados por el tribunal, que están en el artículo 11. Hoy día el artículo 11 contiene reglas de cómo se alcanzan las transacciones, cuál es el control que debe hacer el tribunal, y nosotros trabajamos sobre esas reglas para la hipótesis en que los alimentos son aprobados, acordados entre las partes y aprobados por el tribunal. Bajo ese entendido, nosotros entendemos que esta regla, que solamente establece la hipótesis en que el tribunal fija, digamos, por resolución unilateralmente, las pensiones de alimentos, debiese quedar solamente en toda resolución que fije una pensión de alimentos, porque lo otro estaría en el artículo 11. Lo vamos a ver con posterioridad. Pido la palabra, Presidenta. Solo una acotación. Que el artículo 11 solo se refiere a las transacciones, no refiere a mediaciones o avenimientos, que son también lo que nosotros aprobamos, avenimiento en audiencia, cuando lo presentan en audiencia, y las mediaciones que estarían aparte. Si eso se incluye en el 11 no habría ningún problema, pero la idea es que todo tipo de pensión que se fije, que se establezca, tiene que estar en la misma indicación. Entonces, perdón, para terminar de aclarar, como quedó, estaría bien, habría acuerdo del Ministerio de Justicia que quede así, toda resolución que fije o apruebe sin perjuicio de que
se retoma en un artículo posterior que se veía al 11, pero ahí, como dice la magistrada, es solamente, no necesariamente abarca otras, como son las mediaciones u otras conductas que puede tener el tribunal. Habría que determinar, claro, no sé si me puede decir Ministerio de Justicia en qué quedamos. Sí, Presidenta, efectivamente lo que planteamos es que en este artículo sexto solamente quede el fije, porque el concepto apruebe está efectivamente en el artículo 11, y haciéndonos cargo del planteamiento que hace la magistrado, efectivamente en el artículo 11 se regula todo mecanismo autocompositivo, por lo tanto no solamente se refiere a transacción, sino también habla de las mediaciones y de los avenimientos. Está regulado en el 11. Y por lo tanto ahí corresponde que vaya también el concepto apruebe. A ver, entonces si entendemos bien, para consultarle a las senadoras, estaríamos sacando al artículo 6 el apruebe, que haría solamente que fije, según señala el Ministerio de Justicia, y en el entendido que se retoma en el artículo 11. ¿Eso es? ¿Habría acuerdo de las senadoras para rectificar ahí que había hecho la duda Pilar, la secretaria? Ya, senadora Muñoz. Yo tengo una duda, Presidenta, porque de acuerdo al criterio que nos transmite la magistrada, es consistente incorporar el que fije y apruebe en todas las disposiciones para que no haya una situación de quizás de interpretación distinta en otros momentos de aplicación de la ley. Yo estaría por permanecer con el apruebo. ¿Quién más? ¿Alguna otra opinión? Senadora von Presidenta, Baer. yo lo que entendí que aquí esta no es una discusión de fondo, pero entiendo que el artículo 6, según lo que dice el Ministerio, es solamente, no es cuando hay un acuerdo. Entonces, yo entiendo que lo que dice el Ministerio de Justicia, o sea, yo apoyaría lo que dice el Ministerio de Justicia, y tenemos que fijarnos bien, entonces, en el artículo 11, que regule, que efectivamente se haga cargo de lo que dice la magistrada, que no se nos vaya a pasar, y ahí pedirle a la Secretaría que nos recuerde cuando veamos eso en el artículo 11, por favor. Así que yo estaría por apoyar lo que dice el Ministerio de Justicia. Yo creo que sería que el Ministerio de Justicia ampliara un poco su argumentación por las dudas que expresó la senadora Muñoz. Yo creo que es bueno entonces y también ojalá la magistrada, para saber si efectivamente lo vamos a dejar como está o acogemos, pero sería bueno entonces que saber si efectivamente solo dejamos fije y no apruebo. Sí, claro, Presidenta. Lo que ocurre es que en el artículo sexto está en el fondo estableciéndose aquellos casos obviamente en que las presiones son decretadas por el tribunal, por lo tanto es una orden, por decirlo de alguna forma, del tribunal, y por lo tanto lo que corresponde es que fije la pensión alimenticia, y no hay un acuerdo en el fondo respecto de las partes, porque la regulación del acuerdo de pensión alimenticia está establecida en el artículo 11. Ahora, si es que simplifica en el fondo la discusión, quizás podríamos dejarlo pendiente respecto a la votación para cuando lleguemos al artículo 11, y ahí en el fondo probablemente se va a aclarar al revisar la redacción del artículo 11. Entonces yo creo que es una buena sugerencia, podríamos en principio dejarlo pendiente hasta que veamos el artículo 11. Si hay acuerdo de eso, volvamos entonces al artículo 8, Pilar. Sí, Presidenta. La indicación 8 refería al artículo 7. Aquí, artículo 7 de la Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, el texto aprobado en general suprime en el inciso final del artículo 7 la frase a requerimiento del alimentario. Respecto de esta propuesta, se presentaron dos indicaciones. Una de las senadoras señoras Allende, Muñoz, Proboste, Sabat y von Baer, para incorporar un número nuevo, ¿cierto?, para efectuar diversas modificaciones al artículo 7. Pero antes hay que decir que está la indicación 9 del Ejecutivo, que propone sustituir lo que se aprobó en general para eliminar los incisos 3º y 4º del artículo 7, que es un tema que también toca la indicación de las senadoras. Empezamos, Presidenta, nomás con la primera indicación.
Sí, por favor. Entonces, la letra A de la indicación de las senadoras Allende, Muñoz, Proboste, Sabat y von Baer propone intercalar en el inciso primero, a continuación de la locución rentas del alimentante, que está en la primera columna, la siguiente frase: salvo que existan razones fundadas para fijarlo sobre este límite, teniendo especialmente en cuenta el interés superior del niño o niña. Lo que pasa es que el inciso primero establece un límite al monto de la pensión. Dice, el tribunal no podrá fijar como monto de la pensión una suma o porcentaje que exceda del 50% de las rentas del alimentante. La indicación propuesta dice, conforme, pero salvo que existan razones fundadas para fijarlo sobre este límite, teniendo especialmente en cuenta el interés superior del niño o niña. O sea, estamos estableciendo una cierta excepción al límite del 50%. Sí. Siempre que sea por razones muy fundadas, fundadas. y por el interés superior del niño o niña. Esa Sí. es la propuesta que nosotros tenemos en la indicación. Bien. Presidenta. Sí. Senadora von Baer. Solo una duda. ¿No hay aquí de parte del Ejecutivo le entendí mal a Pilar? ¿No hay aquí una nueva propuesta de parte del Ejecutivo? Vamos a revisar, sí, porque ahí nos acaba de llegar, pues vamos a colocarla ahí para que la puedan aquí. El Ejecutivo, hay una propuesta alternativa, producto de la reunión con los asesores y el ministerio, y los ministerios. Entonces ellos proponen, primero, suprimir la expresión o porcentaje, y luego intercalar un inciso segundo nuevo. Entonces quedaría, el tribunal no podrá fijar como monto de la pensión una suma que exceda del 50% de las rentas del alimentante. Excepcionalmente, el tribunal podrá superar el límite señalado en el inciso primero mediante resolución fundada cuando quien tiene el cuidado personal del alimentario en razón de la aplicación del límite quedaría obligado a aportar a la satisfacción de las necesidades del alimentario en exceso de lo que le correspondería, atendiendo a las capacidades económicas de ambos obligados. Para tales efectos, además, en atención al interés superior del niño, niña o adolescente, el tribunal también deberá considerar el interés de todos los alimentarios respecto de quienes el alimentante demandado tiene deber legal de alimentos. Si con base en dichos criterios procede superar el límite, el tribunal deberá velar por una distribución equitativa entre el alimentante demandado y el demandante, y deberá velar porque se conserve un reparto equitativo en los aportes del alimentante demandado para con todos los alimentarios a quienes tiene el deber de proveer alimentos. A ver, me gustaría pedirle la opinión a la magistrada, porque lo que yo percibo es que está hecho de una manera que yo no sé si realmente se va a ser posible aplicar esta excepción. A ver, me gustaría escuchar a la magistrada, le ofrezco la palabra a la magistrada. Gracias, presidenta. Bueno, nosotros en nuestro informe señalamos la necesidad de poner esta excepción, de que es muy injusto el límite del 50% de las rentas del alimentante, porque en muchas ocasiones obliga a que la alimentante madre que tiene el cuidado personal, generalmente mujeres, tenga que asumir un porcentaje mucho mayor de costos que el padre o el quien no tiene el cuidado personal. Para nosotros la indicación que presentan las senadoras es bastante adecuada y más fácil de utilizar. Actualmente siempre en el reparto de este 50% la jurisprudencia considera a todos los alimentarios que son responsables de este alimentante, no solo los que vemos en la causa. Uno pregunta, y de hecho uno de los hechos a aprobar en casi todas las causas es cargas de familia, por ende ese punto se considera y está también abocado dentro de las razones fundadas para fijarlo sobre este límite, teniendo especialmente en cuenta el interés superior del niño, niña, adolescente.
porque el resto de la indicación del Ejecutivo está en la obligación legal del Código Civil del reparto en proporción a sus ingresos entre los alimentantes, padre y madre, tenga o no tenga el cuidado. Por ende, creemos que la indicación, que es la que yo estoy leyendo, la Comisión me está apoyando atrás, más establece criterios que pueden enredar una interpretación que aclararla. La indicación que presentan la senadora facilita esto porque es un caso excepcional, no va a ser siempre, y tienen que haber razones fundadas para fijarlo en un límite superior. Por ende, eso es interpretable más fácilmente que este otro reparto que incorpora normas que ya están vigentes en otros artículos. Muy bien, ofrezco la palabra. ¿Presidenta? Sí, senadora von Baer. Yo quisiera escuchar la opinión del Ejecutivo porque yo la única cosa que no sé si es que está recogida en nuestra indicación es el caso que conversábamos en las sesiones anteriores, por ejemplo, un gasto fuera de la normalidad, una atención, un tema de salud u otro tema que puede ser muy puntual. Y ahí quizás eso sí está recogido de mejor manera. Por eso quisiera escuchar al Ejecutivo y tener, yo lo que quiero que quede claro, y no sé si está claro en nuestra indicación, que esto puede ser de que hay razones fundadas específicas donde esto puede ser sobre el 50%, pero quizás tiene que ser sobre el 50% también, no solamente en un momento en específico, sino que por alguna razón que sea un poco más permanente. Entonces, no sé si esas dos situaciones se recogen en nuestra indicación, que son situaciones distintas. ¿Alguna otra senadora que quisiera referirse? Ofrezco la palabra, si no le voy a pasar junto con saludar, que se ha incorporado el ministro de Justicia, le ofrezco la palabra al ministro. Muchas gracias, presidenta. También la saludo con gratitud y también a quienes integran esta comisión, a todas sus senadoras, a quienes trabajan y a quienes hoy día también están presentes acompañándonos. Rápidamente, respecto a la inquietud que recién manifestaba la senadora von Baer, ese tema de los gastos extraordinarios quedó resuelto en el artículo 6, ¿no? De manera que efectivamente la fijación de las pensiones, por así llamarlas ordinarias, se fija en los montos que corresponden, pero definimos cómo se concurría a pagar las pensiones, los gastos extraordinarios que se puedan producir. De manera que ese tema quedó debidamente resuelto y se separaron las cosas porque muchas veces, precisamente por lo que decía la senadora von Baer, los gastos extraordinarios son imputados por el alimentante a la pensión que paga y por lo tanto, de alguna manera, termina la alimentaria, la madre normalmente, haciéndose cargo de los gastos extraordinarios. De manera que eso quedó resuelto en la disposición del artículo 6 con los cambios que le introdujimos. Respecto de esta modificación, la indicación del Ejecutivo establece, primero, que se elimine la expresión porcentaje del artículo 7 en su inciso primero, porque desde el momento en que fijamos UTM, no es necesario ya usar esa palabra, basta con la mención de que no podrá fijar como monto de la pensión una suma que exceda el 50%, no un porcentaje, porque se va a fijar en UTM. Ahora, respecto de la segunda parte de nuestra indicación, la letra B, que se refiere a la indicación que ha presentado la senadora, que permite ir más allá del 50% cuando así lo requiera el interés superior del niño. Si bien es cierto, como decía la magistrada, que hoy día muchos tribunales están aplicando este criterio en la práctica, creemos que es importante que se establezca en forma precisa para evitar que algunos criterios, algunos jueces o juezas la interpreten de una forma distinta a la de otros. Sin embargo, aquí nosotros estamos planteando dos hipótesis distintas. Una es cuando quien tiene a su cargo el cuidado personal del alimentario
cuando se aplica este límite, termina el alimentario, la persona que tiene a su cargo, yendo más allá de lo que necesita el niño. Si el niño necesita 100 y con el límite que se pone del 50%, el alimentario solamente contribuye con 40, entonces hay que ir más allá para que no recaiga el exceso de gastos que requiere el alimentario sobre el alimentario. Hay que compartir también esa situación y por lo tanto hay una hipótesis que permite, más allá del interés superior del niño, simplemente por la definición de lo que necesita el alimentario, pagarle más y por lo tanto por esa vía superar el 50%. Y la otra hipótesis es la de la consideración de la existencia de otros alimentarios que tiene el alimentante y que por lo tanto puede generar una situación diferente, ¿no? El tribunal debe considerar, decimos, el interés de todos los alimentarios respecto de quién es el alimentante demandado tenga el deber legal de alimentar. Por lo tanto, se vela por una distribución equitativa que puede permitir ir más allá del límite establecido porque eso va en el interés superior del niño. De manera que las hipótesis que recogemos nos parecen más precisas para darle al juez los criterios precisos cuando se puede ir más allá del límite del 50% que establece hoy día la ley, que ya lo permite cuando hay más de un alimentario subirlo al 60%, pero excepcionalmente por estas dos hipótesis que acabo de describir, cuando la aplicación del límite deja obligado al alimentario a aportar más que el alimentante, o cuando el alimentante tiene varios alimentarios y por lo tanto hay que distribuir equitativamente, y eso puede suponer ir más allá del límite establecido por la ley. Gracias, presidente. Voy a ofrecer la palabra, pero debo ser sincera, ministra, que yo, y también acogiendo incluso lo que acaba de señalar la magistrada, que valoramos siempre la experiencia concreta y real que significa los tribunales que están trabajando día a día con estos temas de las pensiones. A mí me parece que nuestra indicación es súper clara y más fácil de aplicar. O sea, dice, salvo que existan razones fundadas para fijarlo sobre este límite, teniendo especialmente el cuidado entonces superior del niño o la niña. A mí me parece que es bastante clara y me gusta más. Siento que se enreda un poco esa redacción que propone el Ejecutivo. Ofrezco la palabra a las senadoras, si alguien más tiene una opinión. Sí, senadora von Baer. A ver, a mí lo que me hace sentido de lo que dice el ministro es respecto a si es que hay otros alimentantes, o sea, otros niños, un efecto práctico, un papá que tiene niños con dos mamás distintas. Entonces, mi pregunta a la magistrada es si es que quizás nuestra indicación es tan amplia que no se tiene a la vista el que existan otros niños, que me hace bastante sentido de lo que dice el ministro. Entonces, consultarle a la magistrada cómo se resolvería eso en el caso de nuestra indicación, porque claro, gracias a nuestra secretaria siempre súper atenta, que pone el punto en el interés de todos los alimentarios respecto de quienes el alimentante tiene deber legal de alimentos. Entonces, claro, puede ser que en un caso el juez tenga a la vista unos alimentarios y en siguiente tenga a la vista otros alimentarios. Entonces, es ahí donde no sé si es que nuestra indicación soluciona o obligaría al juez a que mire el panorama completo. Gracias, presidenta. Una consulta. Bien, vamos a darle la palabra a la magistrada entonces con la consulta de la senadora. Yo entendí que la magistrada, pero es bueno volverla a escuchar, pero yo había entendido de que usualmente los magistrados, digamos, las magistradas que trabajan y que tienen que velar por esto, siempre están mirando la totalidad digamos, de los alimentarios a los cuales, o sea, serían objeto de este beneficio. Pero en fin, le damos la palabra a la magistrada para que nos diga. Gracias, presidenta, y buenos días al ministro también.
sí, como dije anteriormente, actualmente las cargas de familia que soporta el alimentante es un hecho a probar típico de todo procedimiento de alimento. Por ende, siempre se consideran todas las cargas, y aquí hay que hacer un énfasis que incluso se consideran las cargas que viven con el alimentante. Y es ahí donde generalmente se nos da la injusticia de este caso, en que esas cargas subsisten con el 50% que tiene asegurado el alimentante, que nadie se lo va a tocar, y también el porcentaje que uno rebasa del 50% que puede afectar para pensiones de alimento, porque aquí también se consideran a esos alimentarios. Es por eso que no es que nunca, siempre se han considerado, es decir, de la jurisprudencia que uno tiene, salvo que no se hayan alegado estas cargas, siempre se consideran cuando se alega que el alimentante tiene otras cargas de familia por las cuales responder. Injusticias hacia el alimentante es muy poco lo que se da. Generalmente en este límite del 50% nos establece un parámetro bastante acotado de lo que uno puede repartir para los alimentarios, que pueden ser de distintas madres, distintos padres, que tienen que repartirse este 50% y no pueden tocar el otro 50%, que le da al alimentante bastante libertad para sus propios gastos, afectando los gastos de aquellos hijos o hijas que no viven con él. Bien, yo no sé si alguna senadora quiere hacer uso de la palabra. La verdad es que a mí me gustaría, Pilar, que usted fuera consultando. Yo, la verdad es que me inclino por mantener nuestra indicación. Así que me gustaría que, si hay opinión de las senadoras, y si no, procederíamos a la indicación. Perdón, el ministro de Justicia está levantando la mano, presidenta. Ministro. Y después yo, por favor. Presidenta, nosotros habíamos conversado, los asesores en su trabajo de preparación, sobre la posibilidad de, en la indicación de ustedes, ponerle un tope, que es algo que también lo habíamos visto con el Ministerio de la Mujer. La ministra y sus asesores han pensado que esa puede ser también una fórmula para que también se pueda, es decir, en el interés superior del niño el tope se pueda correr, pero fijándolo. Esa es una opción. Ahora, los asesores no fueron partidarios de esa fórmula y por eso que se discurrió la que estamos discutiendo. Ahora, como realmente lo que a nosotros más nos interesa es asegurar que haya una distribución equitativa cuando se produce este aumento de la pensión por sobre el límite, una fórmula que quizás pudiera ayudar a evitar que por esta vía se pudiera causar perjuicio a otros alimentarios, es tomar de la indicación nuestra solo la última parte. En la última parte, la última frase, empieza así: con base en dichos criterios. ¿Sí? ¿Me sigue, Presidenta? ¿Está bien ahí? Sí, está bien. Está clarito, está marcado por estar ahí. Solamente hacerlo desde el tribunal, ¿no? La idea que queremos rescatar es esa. En el caso de que se aumente por sobre el límite, el tribunal deberá velar por una distribución equitativa entre el alimentante demandado y el demandante, y deberá velar porque se conserve un reparto equitativo en los aportes del alimentario demandado, del alimentante demandado, para con todos los alimentarios a quienes tiene el deber de proveer alimentos. Esto es muy importante, Presidenta, porque las fijaciones de los alimentos no se hacen una sola vez, sino que si tiene varios alimentarios, se hacen en forma sucesiva. Entonces, lo que queremos evitar es que el límite no perjudique a los alimentarios, pero al mismo tiempo que las nuevas fijaciones de pensiones de alimentos no perjudiquen las pensiones de alimentos anteriores, que haya una distribución equitativa, y por eso, para lograrla, se puede aumentar el interés superior del niño, el límite, pero cuidando una distribución equitativa entre el alimentante demandado y los distintos alimentarios que estén bajo su obligación de otorgarles pensión. Senadora Provost, usted pidió la palabra. Presidenta, mire, a mí me parece bien mantener la nuestra, creo que es mucho más clara respecto del propósito, y creo que uno podría agregar, más que todo lo que propone el ministro en este rato,
La frase final, velando porque se conserve un reparto equitativo en los aportes del alimentante demandado con todos los alimentarios a quienes tiene el deber de proveer alimentos. Pero creo que es bien importante el que no coloquemos este techo del 50%, en que pueda haber una razón fundada para fijarlo sobre ese límite, teniendo especialmente en cuenta el interés superior del niño, y agregándole solo la frase final, velando porque se conserve un reparto equitativo en los aportes, lo que está propuesto por el Ejecutivo. Pero creo que la indicación nuestra es mucho más clara, Presidenta. Bien, le voy a dar la palabra nuevamente a la magistrada. Yo me gustaría como conocer bien qué opina la posibilidad de agregar esto otro, pero sobre todo si eso no está ya establecido, porque como ella dice, permanentemente están mirando la totalidad de los alimentarios que tiene responsabilidad el alimentante, salvo que no haya ninguna petición al respecto de esos alimentarios, que pudiera darse el caso. Pero bueno, a ver, magistrada, creo que es interesante escucharla. Gracias, Presidenta. Bueno, yo con lo que expuso la senadora Proboste recién estoy de acuerdo con agregar esa frase en la parte que ella indica, porque la parte anterior además puede generar interpretaciones equivocadas al decir la distribución equitativa entre alimentante demandado y la demandante, porque muchas veces una demandante no es la obligada a satisfacer necesidades. Por ejemplo, cuando el niño está al cuidado personal de una abuela, cuando demanda el propio alimentario, que también tenemos esos casos. Por ende, tendría que ser con los obligados a aportar en pensiones de alimentos. Deberá, y por eso la frase que transparentar algo que en la jurisprudencia se hace, es bueno en cuanto a agregar la frase deberá velar porque se conserve un reparto equitativo de los aportes, como indica la frase final. Yo creo que no afecta. Muchas gracias, magistrada. A mí también me parece que podemos acoger lo que acaba de señalar la senadora Proboste, o sea, aprobamos nuestra indicación, Pilar, agregando, velando nomás, que se conserve un reparto equitativo de los aportes alimentarios con todo lo alimentario. Eso es la idea. Claro. Y entonces ahí sería velando. Velando, que claro. Se conserve, exacto. Velando porque se conserve, ahí estaría. Entonces eso, quedaría... velando porque se conserve, exactamente. Claro. Bien, seríamos entonces a votar, Pilar, por favor. Perfecto. Entonces la presidenta pone en votación la propuesta que comprende, ¿cierto?, modificar el inciso primero del artículo 7. Senadora Muñoz. A favor. A favor. Senadora Proboste. A favor. A favor. Senadora von Baer. A favor. A favor. Presidenta. A favor. Aprobado por la unanimidad de las integrantes presentes de la comisión, tal como quedó ahí en la tercera columna, Presidenta. Muy bien. Sí, perdón. También, eso sí, también se entiende aprobado entonces la supresión de la expresión o porcentaje, tal como lo explicó el ministro. Ya, sí. Como se va a fijar ahora en rentas de... En UTM, exacto. Perfecto, ya. Aprobado entonces. Presidenta, mire, ahora viene la continuación de la indicación por las senadoras, presentada por las senadoras, en que tienen las letras B y C. En una proponen reemplazar, la expresión el secretario del por el tribunal, quedando el tribunal, el requerimiento del alimentario, procederá a reliquidar la pensión alimenticia de acuerdo con lo establecido en el inciso anterior. Esa es la primera propuesta. Y la otra es agregar un inciso final al artículo 7 que diría: la resolución que apruebe la reliquidación podrá ser objeto del recurso de reposición con apelación en subsidio en el solo efecto devolutivo dentro de tercer día. Además, está la indicación del Ejecutivo que propone eliminar los incisos tercero y cuarto del artículo 7. O sea, ahí entraría en colisión con la indicación por ustedes presentada. Bien, voy a ofrecer la palabra entonces. En esta materia. Si alguna senadora o ministro quiere decir algo. Presidenta. Sí, ministro, por favor. Gracias.
Lo que ocurre es como hemos cambiado el sistema a UTM, ya no necesitamos lo que establece el inciso tercero, de estar discutiendo sobre la reajustabilidad que se pueda experimentar de acuerdo al IPC cada 6 meses, etc. Y por lo tanto, en ese sentido, se hace innecesaria esta disposición a la luz de lo que ya hemos aprobado en artículos anteriores. Y lo mismo ocurre con el inciso cuarto. El secretario del tribunal, a requerimiento del alimentario, procederá a reliquidar la pensión alimenticia de acuerdo a lo anterior, es decir, esos criterios de reajustabilidad que ya quedaron incorporados. Por lo tanto, con el nuevo esquema que hemos ya compartido y resuelto de las liquidaciones mensuales y de las unidades reajustables por UTM, estos dos incisos se hacen innecesarios. Por eso hemos propuesto su supresión, Presidenta. Sí, me parece que tiene bastante sentido lo que está diciendo el ministro de Justicia, así que si están de acuerdo las senadoras, podemos aprobar entonces los señalados. Entiendo que como es otro el sistema, ya no hace falta para esas reliquidaciones. De acuerdo, Presidenta. ¿Habría acuerdo entonces, Pilar, para que tome la votación? Pero, Presidenta, entonces, pero el inciso final que se agrega, ¿eso lo vemos inmediatamente? Es que yo estoy hablando de las supresiones de... Sí, no, es que sí, no, es que me estaba recordando la explicación del ministro. Ya, entonces la indicación del Ejecutivo, que propone suprimir los incisos tercero y cuarto del artículo 7º. Senadora Muñoz. Así es. Sí, de acuerdo, tiene coherencia con lo que hemos aprobado. De coherencia, ya. Senadora Proboste. Yo estoy de acuerdo, a favor. A favor. Senadora von Baer. A favor. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Entonces se aprueba la indicación por la unanimidad de las presentes y quedan eliminados esos incisos. Sí, lo que estaba pensando en la explicación del ministro. Perdone, Presidenta, que en la indicación de ustedes se habla de la resolución que apruebe la reliquidación, pero conforme a la indicación del ministro, la explicación del ministro, eso tampoco... Se elimina, yo entiendo que se elimina. Claro, ya. Y hemos aprobado, estamos bien. Perfecto. Perdón, Presidente, la indicación al título, que nosotros suprimimos ¿eso lo vimos? Es que ese inciso quedaría eliminado también. Eliminado. Claro. Sí. Así se elimina, ya. Sí. O sea, ahora estamos entonces, o sea, se eliminan eso, estamos de acuerdo. De los incisos cuarto del artículo 7. ¿Por qué? Tengo pérdida de vista de cuáles son los incisos, no los voy. Aquí, mire, quedaría un poquito, quedaría el inciso primero con lo que se acordó, ¿cierto? El tribunal no podrá fijar como monto de la pensión una suma que exceda el 50% de las rentas del alimentante, salvo que existan razones fundadas para fijarlo sobre este límite, teniendo especialmente en cuenta el interés superior del niño o niña, velando porque se conserve un reparto equitativo en los aportes del alimentante demandado para con todos los alimentarios a quienes tienen el deber de proveer alimentos. ¿Ya? El inciso tercero. Sí, el inciso segundo permanece. Las asignaciones por carga de familia no se considerarán para los efectos de calcular esta renta y corresponderán en todo caso a la persona que causa la asignación y serán inembargables por terceros. El inciso que sigue, cuando la pensión alimenticia no se fije en un porcentaje ese, se elimina y el que sigue, ese también. Claro. Gracias, Pilar. ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí, de acuerdo, Presidente. Muy bien. Hay que continuar entonces ahora con la indicación número 10. Aquí, primero, el texto aprobado en general sustituye el artículo 8º de la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, referido a la modalidad de pago mediante la retención de las pensiones. Aquí, sí, hay una propuesta del Ejecutivo también, me dicen, ya, pero yo igual quiero decir que hay una indicación número 10 de las senadoras Allende, Muñoz, Proboste, Sabat y von Baer para sustituir el inciso primero, que se había aprobado en general,
y otra indicación también de las mismas señoras senadoras para agregar un inciso final. Pero me dicen que hay una propuesta del Ejecutivo y de los asesores. Sería bueno conocer la propuesta entonces. Sí, la vamos a proyectar, Presidenta. Por favor. Aquí. Aquí está. La propuesta alternativa dice: las resoluciones judiciales que ordenen el pago de una pensión alimenticia, provisoria o definitiva, por un trabajador dependiente o que perciba una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia, establecerán como modalidad del pago la retención por parte del empleador o la entidad pagadora de las pensiones, a menos que el tribunal establezca por razones fundadas su falta de idoneidad para asegurar el pago. Asimismo, si se tratara de un trabajador independiente sujeto a contrato de honorarios, el tribunal establecerá la retención de sus honorarios si, atendida a las circunstancias concretas, estima que es un medio idóneo para garantizar el cumplimiento íntegro y oportuno de la pensión alimenticia. Eso es respecto del inciso primero. Bien, ofrezco la palabra. Entiendo que esto es un acuerdo con el Ejecutivo y los asesores. Magistrada, no sé si quiere hacer algún comentario. Nosotros estamos de acuerdo con la indicación propuesta por el Ejecutivo. Es adecuada y queda más claro porque además en la que presentaban las senadoras se limitaba la audiencia preparatoria y nos dejaba fuera los alimentos provisorios establecidos por resolución. Entonces, nos parece adecuada la indicación. Es bien importante entonces considerar lo que está diciendo la magistrada, obviamente, porque también hay que considerar los provisorios, ¿no? Entiendo que eso sí. ¿Habría acuerdo entonces de aprobar esta alternativa que sería concordada, que coincide la magistrada, coincide el del Ministerio de Justicia con el ministro y los asesores? ¿Habría acuerdo para que procediésemos entonces a buscar? Sí, presidenta. Tomar la votación, por favor. Allá, perdón. Senadora Muñoz. A favor. A favor. Senadora Proboste. A favor. A favor. Senadora von Baer. A favor. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Entonces se aprueba la propuesta del Ejecutivo. Luego, el inciso segundo queda igual, el texto aprobado en general queda igual, el inciso que sigue también, pero hay una indicación. A ver, aquí. Ya. El Ejecutivo, ya, es que había, en la indicación de las senadoras también había un inciso final que se agregaba, pero está atarjado también. Entiendo que el Ejecutivo dice que eso ya no sería válido. Más arriba, ¿qué es lo que dice? ¿Hay algo del Ministerio de la Mujer? Sí. Justicia. Algo está ahí escrito del Ministerio de la Mujer. Y dice, el Pero proyecto justicia. dispone una regla especial que sanciona con solidaridad al empleador que incumple los deberes de retención y un esquema de sanciones en base a multas por el doble del monto que debía retener y no retuvo. Está en el inciso final del artículo 13. Ya. Ya lo vimos eso. Sí. O sea, no es una indicación del Ministerio de la Mujer, sino que... No, es que están, claro, nos están informando. Aclarando, digamos. Aclarando que eso ya está resuelto. Entonces, Presidenta, esto estaría ya despachado porque los incisos que siguen no tienen modificaciones. Modificación, exacto. Muy bien, seguimos entonces. Entonces seguimos. Indicación 11. Ya. Aquí la indicación 11 y la indicación 12 coinciden porque proponen eliminar el inciso primero del artículo 9 de la ley
sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. El inciso primero dice, actualmente, el juez podrá decretar o aprobar que se imputen al pago de la pensión, parcial o totalmente, los gastos útiles o extraordinarios que efectúe el alimentante para satisfacer necesidades permanentes de educación, salud o vivienda del alimentario. Acá hay una indicación más. Así, más adelante, Presidenta, hay una indicación 19, que yo imagino que esa es la razón porque se propone eliminar el inciso primero. Eso es porque se está siempre pensando en los pagos directos, ¿no? En lo posible con dinero. Si no recuerdo mal, que lo que hemos hablado con el ministro. A ver, usted siga, Pilar, y después le damos la palabra al ministro. No sé. Esto es lo último. En la indicación del Ejecutivo se propone suprimir en el inciso segundo del artículo 9 la palabra también. Dice actualmente, el juez podrá, también dice, fijar o aprobar, dice, el juez podrá fijar o aprobar que la pensión alimenticia se impute total o parcialmente a un derecho de usufructo, etc. Bien. Magistrada, ¿quiere decir algo? ¿Algún comentario? Estamos de acuerdo con la indicación. Eliminar el inciso primero facilita bastante la equidad en la responsabilidad de ambos alimentantes, de padre y madre, y el inciso segundo, eliminar también está acorde a eliminar el inciso anterior, así que estamos de acuerdo. Muy bien. Senadoras, ¿estaríamos de acuerdo en proceder a acoger la propuesta del Ejecutivo que está de acuerdo a la magistrada? Pilar, ¿podemos votar entonces? Por supuesto, entonces se ponen en votación las dos indicaciones porque hay dos que coinciden con eliminar y además la supresión de la palabra también. Senadora Muñoz. A favor. A favor. Senadora Proboste. A favor. Senadora von Baer. A favor. A favor. Presidenta. A favor. Aprobado entonces las indicaciones por unanimidad. Luego hay que ir al artículo 11, que ya se hizo referencia al principio, y aquí hay una alternativa. Aquí, en todo caso, hay que decir que se presentaron al artículo 11 dos indicaciones del presidente de la República y de las senadoras Allende, Muñoz, Proboste, Sabat y von Baer respecto al texto aprobado en general. Pero está la propuesta del Ejecutivo con los asesores que propone sustituir el inciso tercero del artículo 11 por los siguientes incisos tercero y cuarto, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto. Entonces dice, el juez solo podrá dar su aprobación a las transacciones sobre alimentos futuros, a que hace referencia el artículo 2451 del Código Civil, cumpliéndose los siguientes presupuestos. Que el acuerdo disponga el pago mensual y anticipado de un monto expresado en unidades tributarias mensuales a través del depósito o transferencia a una cuenta de ahorro u otro instrumento equivalente dispuesto exclusivamente para el cumplimiento de esta obligación, especificándose la época del mes en que dicho depósito o transferencia ha de realizarse. Sin perjuicio del anterior, también serán válidos los acuerdos de constitución. No se alcanza a ver, sí. Algo pasó ahí. Ah, no, ahí está. Constitución de derechos de usufructo y de uso o habitación sobre bienes del alimentante realizados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley. Letra B, que el acuerdo especifique las circunstancias consideradas para determinar la capacidad económica del alimentante y las necesidades del alimentario e indique la proporción en la que los padres deberán contribuir, conforme a sus capacidades económicas, a solucionar los gastos extraordinarios del hijo en común, entendiéndose por tales aquellas necesidades que surgen con posterioridad y cuya existencia no era posible prever, tales como el caso de hospitalizaciones y gastos médicos de urgencia. Letra C, que el monto de la pensión expresado en unidades tributarias mensuales no sea inferior al establecido en el artículo 3 de la presente ley.
deberán verificarse las mismas exigencias señaladas en el inciso anterior para que el tribunal apruebe un acuerdo sobre alimentos futuros, cualquiera sea la forma autocompositiva por la que éste se alcance. Y después viene otro ajuste, pero primero, Presidenta, ese que es como es largo. Sí, es bastante largo. Ok, ofrezco la palabra, magistrada. Aquí lo único que nosotros hicimos ver en la sesión anterior es el tema que en la autonomía de la voluntad y considerando algunas circunstancias como es la ruralidad, no siempre se puede establecer la pensión de alimento en un monto a pagar en dinero. Entonces, aquí se considera el usufructo, el uso de habitación, que eso es algo común, pero no aportes directos que puedan hacer o tratar de establecer. Que nuestra propuesta es que si hay un acuerdo de aporte directo, por ejemplo, que yo veo mucho que es el metro de leña mensual, esto sea evaluado en una suma en UTM de manera que se pueda ejecutar de manera automática, pero que se considere esa posibilidad de las partes porque efectivamente en un ámbito de la ruralidad hay periodos del año en que la gente no tiene liquidez para pagar una pensión mensual en un monto en dinero y hace aportes que la alimentante muchas veces acepta porque los puede ella vender. Es la manera de gestión que siempre han tenido dentro de ese grupo familiar. Por ende, es importante que esté expresado en un monto, haya un avalúo en un monto que podamos cobrar, eso sí sería importante, pero sí reconocer esta autonomía de la voluntad de poder fijar una entrega en especie, avaluado en dinero para efectos de incumplimiento. Bien. ¿Ministro quiere decir algo? Presidenta, ¿Sí? ¿me puede dar la palabra Felipe? Sí, por supuesto. Gracias. Presidenta, por su intermedio, esto tiene relación con lo que discutimos al inicio de la sesión, acerca del artículo 6 y donde allí se hablaba de aprobar. Aquí el artículo 11 habla de las hipótesis en que se aprueba un acuerdo entre las partes vía transacción y también advenimiento. Nosotros después en un inciso cuarto lo agregamos y en el artículo 11 disponemos toda la regulación que es pertinente cuando a través de un método autocompositivo las partes llegan a un acuerdo y el tribunal le corresponde aprobar. Dicho eso, lo que aquí establecemos es básicamente lo mismo que la comisión ya aprobó respecto del artículo 6. Primero, esto de cuál es la forma en que ha de disponerse el pago respecto de la pensión alimenticia. Esto es la transferencia de un monto expresado en UTM de forma mensual y anticipada a una cuenta abierta exclusivamente para estos efectos. Y esto es esencial porque efectivamente es la única forma de verificar que el cumplimiento se produzca y por tanto echar a andar todo este sistema de cumplimiento automatizado que estamos construyendo. La excepción que también validamos y que también la validó la comisión en el artículo 6 es la constitución de derechos de usufructo o de uso o habitación, porque son hipótesis no solo necesarias, sino que no presentan problemas respecto de incumplimiento, dado que es una actuación que se realiza una sola vez, no es una actuación que yo después tenga que exigir el cumplimiento periódico. El literal B es básicamente la regulación también que tuvimos en el 6, que es que en la resolución, en este caso que aprueba los alimentos, se consigne la capacidad económica y las necesidades del alimentario y se indique la proporción en que las partes han de contribuir a la existencia de gastos extraordinarios. Todo esto es lo mismo. Y ahora, el literal C es lo que de alguna forma justifica esta regulación separada entre los alimentos que fija el tribunal de los alimentos que acuerdan las partes y aprueba el tribunal. Y es una exigencia que está hoy día en el artículo 11 y que nos dice que cuando los alimentos son aprobados por las partes, el monto de la pensión no puede ser inferior al del artículo 3 de la presente ley. Esto es la presunción de la capacidad económica. Y tiene sentido, si no se ha rendido prueba respecto de la capacidad económica, esa presunción tiene que seguir primando. Es una exigencia que hoy día está en este artículo 11 y que nosotros la mantenemos. Por último, señalar respecto
de lo que plantea la representante de la Asociación de Magistrados, que en lo que dice relación con esto del pago en especies, que es un debate que ya tuvo la comisión en la sesión pasada y que lo resolvió, y nosotros simplemente estamos replicando ese mismo criterio en este punto, señalar que hay también, y lo hemos dicho, una justificación de género que apunta a sostener esta limitación. Además de que el verificar el cumplimiento de pagos en especies no es posible, porque necesito información adicional para saber si se entregó o no la leña, resulta que también es importante que las pensiones en adelante sean con la entrega de dinero para que la madre o quien tenga el cuidado del niño sea quien verifique y compre la leña o de alguna forma satisfaga las necesidades, reconociéndole la administración que ella tiene hoy en día respecto a las necesidades del hijo. Pero esta es una regulación, para sintetizar, que básicamente replica lo ya aprobado respecto del artículo 6. Y entonces, si la comisión aprueba esto, en el artículo 6 luego habría que eliminar esa expresión apruebe que había quedado pendiente a la espera de que viéramos la regulación que se proponía respecto al artículo 11. Eso, muchas gracias. Bien, ¿alguna opinión? No sé si la magistrada está levantando la mano para decir algo. El tema es bastante complejo en torno a la autonomía de la voluntad y en torno a acuerdos que llegan las partes que los limitaría bastante. Casos que quizás la ruralidad puede que sea menos comprendido, pero funciona así, pero también tenemos el caso en que aportan o uno valora dentro de la pensión de alimentos el pago del establecimiento educacional porque es profesor y a él se lo descuentan automáticamente o se lo cobran con un descuento la colegiatura de sus hijos. Eso es un aporte y se debe considerar parte de la pensión y debe ser exigible también. Si yo elimino ese aporte, voy a limitar a que ellos acuerden el monto en que claramente le va a entregar en dinero, pero no quede transparentado ni sea ejecutable el pago de una matrícula, el pago de una colegiatura. Generalmente, y es cobrable, ¿por qué lo digo? Porque nosotros establecemos, por ejemplo, el aporte de útiles a uniforme escolar y lo evaluamos en tal monto para efectos de incumplimiento. Si la señora presenta una liquidación de pensiones de alimentos, se liquida también ese monto y es obligación del deudor acreditar que lo pagó y ahí en la objeción a la liquidación se considera. Pero nosotros ya tenemos un monto en que lo evaluamos en el evento de que la persona lo exija. Nosotros en la sesión anterior quedaron de discutir en este artículo para el caso de los acuerdos de las partes, porque de verdad que va a limitar mucho la autonomía de la voluntad y la posibilidad de acuerdos entre las partes, que son ellos los que consideran. En este caso el tribunal lo va a aprobar, por ende ahí va a velar si hay una igualdad de condiciones de la mujer en este caso, que es la preocupación para poder exigir este cumplimiento. Nos referimos a especies que son bastante específicas y que se considera, no es que pague el 100% de la pensión a través de entrega de especies, sino es aportes concretos que podemos valorar. Eso es principalmente. Bien, yo no sé si es factible agregar en la letra A o entrega de especies que sean evaluadas en dinero. O sea, yo estoy entendiendo, estos son acuerdos y es importante pues que el tribunal vele, digamos, que efectivamente se cumpla, pero yo tiendo también a entender lo que expresa la magistrada, no siempre e inmediatamente, a lo mejor se tiene ese efectivo, por decirlo así, en dinero, pero sí es posible llegar a un acuerdo en función de, llamémoslo de una manera muy genérica, especie, digamos, sea matrículas, uniforme o leña, no lo sé. Pero siempre que esto se dé en un marco de autonomía de las partes y por supuesto el tribunal tiene que velar y es importante, claro, ver si es posible esto, evaluarlo en dinero, que sea posible evaluarlo en dinero. Esa es la consulta. ¿Sea algo usted? Presidenta. Sí, un momentito, ministro. Pilar, ¿quería decir algo usted?
El ministro estaba levantando la mano, presidenta. Era eso. No, por supuesto, Nada más. sí, ministro. Gracias, presidenta. Lo que la magistrado recién narraba dice relación con la forma como hoy día está operando el sistema, efectivamente. Y se hacen este tipo de acuerdos que en general van en beneficio del alimentante, porque él se hace cargo de hacer ciertos pagos y eso los imputa, y si se llega a acuerdo y funciona, está perfecto. Pero aquí lo que estamos tratando es de cambiar de paradigma en dos sentidos. Uno, afirmar que el alimentario, la madre, puede hacerse cargo de los pagos de, ¿cómo se llaman? Los materiales de colegio o la ISAPRE o lo que sea. Porque pareciera que no es capaz de hacerlo. Y esto está un poco dentro de la mentalidad antigua, ¿no? En que el que hacía todo era el padre y la madre tenía que agradecer. No, aquí denle los recursos y la madre puede hacerlo. Está en condiciones de hacerlo. No tiene que tener esa dependencia cultural que de alguna manera subyace en que yo me hago cargo de ciertas cosas para hacerte la vida tranquila, hacerte la vida fácil, ya que tú no eres capaz ni competente para administrar recursos. De manera que estamos cambiando un paradigma para entender que el alimentario, la madre, es sujeta de derecho y que puede ella administrar esos recursos. Y lo segundo es que el sistema lo que procura es generar un registro de deudores de pensiones de alimentos que sea expedito, que sea fácil de llevar adelante. Si cada acuerdo que se llega tiene características de este tipo, se hace muy difícil la liquidación mensual. Cuando tenemos una cosa clara, usted le va a dar 5, 10, 15, 20 UTM. ¿Cumplió o no cumplió? No se preocupe, porque yo voy a pagar la ISAPRE y los materiales escolares. No se preocupe, págueme usted en UTM. Va a ser mucho más efectivo el control. Y si no me paga, opera el registro de alimentos. Si tenemos este tipo de alternativas y seguimos igual que siempre, no vamos a cambiar de paradigma. Aquí la clave es generar un sistema eficiente, que funcione solo además, en que la alimentario, la madre en representación de sus hijos, no tenga que estar llevando y demostrando que no le pagaron los alimentos, que no depositó, porque este es parte del control que hoy día tienen los alimentantes por sobre los alimentarios. ¿Qué queremos evitar? Queremos realmente, si hay esta situación, pague en UTM. Y si no paga, el registro se va a alimentar rápidamente y va a empezar a generarle consecuencias negativas que van a incentivar volver a hacer el pago, porque de lo contrario va a tener perjuicios personales de distinta naturaleza. Nosotros creemos que en ese sentido es mejor no abrir en exceso estas posibilidades, sino que en la forma muy circunscrita, como aquí se está planteando, precisamente por eso. Porque en realidad, yo entiendo el tema de la autonomía de la voluntad, pero me parece más relevante el tema del interés superior del niño. Gracias, presidente. Presidenta. Por favor. Gracias. Como el mismo ministro puso el ejemplo del ISAPRE, ese es un ejemplo típico que ocurre, que si el niño no está de carga de aquel que tiene un seguro complementario, por ejemplo, va a perder todos los beneficios del seguro complementario de salud. Si no imputamos el monto que paga por ISAPRE a la pensión de alimentos, simplemente lo van a sacar del sistema de salud. Y ocurre muchas veces que la madre, en su mayoría, no trabaja o tiene un trabajo menor remunerado y por ende su sistema de salud le cubre mucho menos, sobre todo si tiene ISAPRE, porque ahí es en torno a lo que paga, los beneficios que va a recibir. Entonces, el limitarlo, no hay un paradigma aquí, nosotros hemos sido los primeros en señalar que hay que proteger a la mujer y hemos ido poco a poco eliminando todas estas entregas en especie de las sentencias. Aquí ya lo estamos limitando solo a los acuerdos.
donde las partes concuerdan que esto es mejor para mi hijo si tú lo pagas directamente, o tu empresa te otorga tal beneficio y eso lo tenemos que imputar. Estamos limitándolo a que además lo tienen que evaluar. Por ende, el problema de ejecución o de cobro lo salvamos al que en el mismo acuerdo está evaluado un UTM y yo lo puedo cobrar y va a ser responsabilidad del alimentante acreditar que lo entregó o lo pagó directamente. Son beneficios que si los eliminamos de estos acuerdos, los más perjudicados pueden ser niños, adolescentes, al que le van a decir, yo no te voy a asumir la colegiatura, aunque a mí me lo entregue mi empleador. Hay empresas que proporcionan a través de los sindicatos pagos de jardines infantiles, etcétera. Yo no te lo voy a entregar porque no me lo están considerando como parte del aporte. Y eso va a ser un perjuicio. Por sentencia estamos de acuerdo en eliminarlo y eso limita de una manera enorme estas entregas en especie. Pero en el caso de los acuerdos con los debidos resguardos de que esto esté evaluado, que sea ejecutable, ponemos al servicio, a disposición de la realidad humana. No limitamos la realidad de la gente para que un sistema informático funcione. Eso es importante. Bien, ofrezco la palabra. No sé si alguna senadora quiere hacer un comentario. Senadora Muñoz. Sí, presidenta, a mí me hace sentido lo que plantea la magistrada, porque si bien tiene razón el señor ministro que estamos buscando un cambio de paradigma, que se enraiza en esa situación cultural, esto no ocurre automáticamente. Se abre un proceso, las leyes gatillan cambios, pero no automáticos. Entonces, y en este proceso de cambio, yo creo que es muy importante también resguardar el valor de la efectividad del pago de la pensión. Porque claro, se dice va al tiro, ¿cierto?, a instalarse como no responsable de pago, se hará transparente, etcétera. Pero al final va a haber un proceso quizás que no vamos a lograr hacer efectiva, mientras el paradigma humano, esta cultura, ¿cierto?, del deshacerse de responsabilidades de hija, de hijo, no se haga efectivo. Entonces a mí me hace sentido dejar como parte de un proceso de la realidad de cambio, establecer que que también se pueda pagar en especies parte de la pensión. Ahora, lo último que ha dicho la magistrada es también una preocupación: cómo se verifica, cuáles elementos concretos tienen los tribunales para verificar que ese pago en especies tiene relación con el monto concordado. Yo creo que es un poco controvertido, no le encuentro razón, porque es parte de un proceso de cambio lento. Paradigma nuevo no va a llegar solo por la ley. Sí, ministro, un momentito. No sé si alguna senadora más quiere hacer uso de la palabra. Yo le quiero decir también, para que después le responda al ministro, yo también tiendo a entender lo que está señalando tanto la senadora Muñoz, obviamente que vamos a ese cambio, pero estamos hablando aquí de acuerdo. Esto no es una fijación, aquí hay un acuerdo a las partes. Pero en ese acuerdo, efectivamente, el ejemplo que dio la magistrada a mí me hace bastante sentido, ministro, porque efectivamente puede ser que ese trabajador, su empresa, esté pensando o les da beneficio en términos amplios de seguros de salud o colegiaturas, en fin, eso es real. Puede ser, el trabajador, por supuesto, con contrato, que la empresa haga eso. Entonces, es importante, si eso es valorado, es parte de. Y si es así, se mantiene y eso beneficia, porque se supone que en este caso, si es un acuerdo es porque la madre ve de que tiene un mejor seguro o ve porque efectivamente tiene más beneficios escolares. Entonces, lo que se trata aquí es que vamos cambiando hacia otro sistema, eso lo entendemos, para que empiece a funcionar cada vez de manera más automática este registro que va a detectar los que cumplen a los que incumplen, pero en el intertanto, estamos hablando solo de los acuerdos. Yo no ignoraría, digamos, que se pueden dar estas situaciones que en definitiva terminan beneficiando al alimentario. Entonces, yo creo que esto hay que considerarlo bien. Yo tiendo a entender, digamos, la inquietud que plantea la magistrada y me parece como razonable. Bueno, le voy a ofrecer, si no hay otra senadora, le ofrece la palabra al ministro y después veo que se incorporaba la ministra también. Así que
saludo y por supuesto después le damos la palabra. Ministro. Gracias, presidenta. Yo creo que todos entendemos lo que nos ha dicho la magistrada en el ejemplo específico que ella pone respecto de las ISAPRES, ¿no? De los seguros de salud, que en fin, que algunas empresas, no son muchas, pero efectivamente existen, empresas que dan como parte de sus remuneraciones por acuerdos que logran con las ISAPRES al tener una cantidad de empleados más grande, beneficios que individualmente no se logran. Y podría parecer insensato que eso se perdiera, lo entiendo. Sin embargo, lo que nosotros estamos procurando es evitar como concepto el pago en especie y evitar a través de eso la manipulación, el control mensual en la entrega y en el cumplimiento de esa obligación, y adicionalmente el que por sus características no se liquida fácilmente mes a mes. Entonces, si le parece, presidenta, nosotros podríamos proponer una redacción que acoja lo que ha planteado la magistrada, conversándola entre los asesores, para que pueda entenderse también como lo hace la letra literal A, de una suerte de excepción, abrir una posibilidad para algún tipo de pagos de esta naturaleza, para no buscar algo perjudicial. Y, como se dice, vamos gradualmente avanzando hacia este tipo de situaciones que pudieran, con el tiempo, lo lógico sería es que ese contrato del trabajador alimentante incluya a su hijo con independencia de si están o no separados de bien. Pero bueno, eso ya es todavía harina de otro contar, no separado de bienes, sino que separado y que tengan la obligación de hacer pensión de alimentos. Pero trabajemos en una indicación porque entendemos el punto, y si no queda debidamente claro, alguien podría decir que se subentiende que está posibilitada esa alternativa, pero la redactamos para que quede con claridad y precisión en el trabajo que han estado haciendo, muy positivo nuestros asesores, si le parece, presidenta. Bien, me parece bien que podamos encontrar una reacción que recoja esa inquietud. Yo quería solamente volver a consultar a la ministra, cuando hay este acuerdo, y está este ejemplo que dábamos, sea por colegiatura, yo entiendo, no todas las empresas, pero algunas lo harán, entonces colegiatura o seguro de salud, que es evidentemente más, comillas, generoso, por llamarlo así de una manera que podría favorecer al alimentante. Si cuando hay este acuerdo, el tribunal, digamos, valora esto en dinero, porque dice, mire, el equivalente de este seguro de salud equivale a tanto. Entonces, eso funciona automáticamente, es una posibilidad que queda sujeto a si el tribunal lo considera necesario o es automático. Esa es la duda que tengo. O se puede agregar algo así como que esta entrega, que yo entiendo al ministro, cada vez más excepcionales, que no queremos seguirlas manteniendo como hasta ahora se había hecho, que cada vez sean la excepción, valga la redundancia, pero si estas entregas de especie que sean avaluadas en dinero, esa es la línea que tenemos que, supongo, trabajar, y esa es la nueva reacción, para allá debiera ir. ¿Estoy en lo correcto? Pregunta a la magistrada y al ministro y a la ministra. Presidenta, ¿Sí? Nosotros en la experiencia se han ido exigiendo en los últimos años que cualquier acuerdo con entrega en especie venga evaluado en dinero para efectos de cumplimiento, incluso con reajustabilidad. En este caso sería que venga evaluado en UTM, y eso nos entrega la reajustabilidad inmediata y es necesario para el cobro. Eso es lo más importante. Tiene que ser evaluado en dinero que sea ejecutable. Muy bien. Ministro y ministra. Ministro ya hizo su propuesta, entiendo que la idea es, claro, que veamos una nueva reacción. Entonces, si no hay más que hablar, ministra de la Mujer, le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a todas las senadoras que nos acompañan hoy, a la magistrada y, por supuesto, al ministro y a todo el equipo de justicia. Senadora, solamente para agregar un poco la experiencia que nosotros estamos teniendo, que nosotros recibimos muchas llamadas. Como tenemos varios canales a disposición de las mujeres hoy día y han aumentado en un 20% las consultas de todo tipo, no hemos encontrado de forma reiterativa que, por ejemplo, cuando se llega al acuerdo de que el padre va a pagar el colegio, y se lo digo reiterativo, que los padres dejan de pagar y el colegio 3-4 meses después empieza a buscar a la madre
porque hay una deuda por parte del padre. Entonces, eso se complejiza mucho las liquidaciones. Y hace 2 semanas, esto ya fue un caso puntual, pero para ponerle el extremo a lo que se llega, había un padre que tenía arraigo y resulta que el motivo era porque debía como 10 meses de colegio. La familia de ella fue a pagar el colegio, el padre fue al colegio, buscó un recibo de pago, llegó al juzgado, le levantaron el arraigo, hoy día está fuera del país y resulta que le levantaron el arraigo por un pago que hizo la familia de la madre. Entonces, lo pongo sobre la mesa porque por lo menos con el tema de colegio creemos que es mucho más ordenado que se le entregue la plata a la madre y no hacer pasar este tipo de situaciones. Este caso es un extremo, pero sí es reiterativo el atraso en el pago y que después la madre es la hostigada. Bien, gracias, ministra. Usted estaba dando unos ejemplos, digamos, concretos que pueden darse efectivamente. Yo acogería la sugerencia del ministro, dejémoslo pendiente, busquemos una mejor redacción para ver cómo limitamos esta excepcionalidad del pago de especie, cómo se va a especificar y en definitiva que esto quede bien resuelto. Así que yo diría, Pilar, que avancemos dejando esto pendiente. Presidenta, entonces en este mismo artículo, las senadoras presentaron una indicación para suprimir el inciso 4 que se había aprobado en general. El Ejecutivo al respecto propone un ajuste. El inciso 4 aprobado en general dice, no lo pongo, lo voy a leer nomás. Sí, lo voy a leer nomás porque no podemos estar cambiando todo el rato. Dice, salvo estipulación en contrario, el juez ordenará al empleador del alimentante, a la entidad que pague la respectiva pensión o a quienes suscriban con él un contrato de honorarios, en los términos dispuestos en el artículo 8 de esta ley, que retengan de la suma de dinero que le deben pagar el monto equivalente a la pensión de alimentos convenida. Aquí el Ejecutivo propone lo siguiente, salvo estipulación en contrario, el juez, y aquí viene el cambio, que aprobare un acuerdo sobre alimentos futuros, deberá ordenar al empleador del alimentante, a la entidad que pague la respectiva pensión o a quienes suscriban con él un contrato de honorarios, en los términos dispuestos en el artículo 8 de esta ley, que retengan de la suma de dinero que le deben pagar el monto equivalente a la pensión de alimentos convenida. Eso es lo que propone el Ejecutivo y el grupo asesor. Ofrezco la palabra. No, ahí. A ver, porque queremos dejar pendiente. Lo que estamos viendo ahora es otra nueva propuesta, digamos, o propuesta que llama de ajuste. Sí. Ofrezco la palabra. No sé si la ministra quiere decir algo, perdón, la magistrada. Presidenta, nosotros estamos de acuerdo con las indicaciones y la propuesta de ajuste hecha por el Ministerio, es acorde a todo lo que informamos anteriormente. Gracias. Bien, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? Ministro, ¿alguien más? ¿La propuesta de ajuste? Si hay acuerdo, Presidenta, nosotros estamos de acuerdo. Si necesitan una mayor explicación, también estamos disponibles. A ver, brevemente una explicación, ministro, creo que sería bueno. Si le parece, ofrezca la palabra a Felipe, Presidenta. Muy bien, don Felipe tiene la palabra. Ministro, perdón, por su intermedio, Presidenta. Sí, con los asesores conversamos que la indicación 14, ellos a través de ella pretendían eliminar el inciso 4, pero básicamente para reubicarlo en el artículo 6. Nosotros de nuevo planteando esta distinción en que el 6 es la norma que fija los alimentos por decisión del tribunal y el 11 tiene la regulación respecto de aquellos alimentos que le corresponde aprobar respecto de acuerdos de las partes, entendimos que la indicación que debía mantenerse la norma y por tanto la indicación 14 retirarse con la precisión que allí aparece en azul, que es básicamente en el contexto de los alimentos que son convenidos por las partes. Si las partes no dicen nada distinto, el juez tendrá entonces que ordenar al empleador del alimentante que practique la retención, siempre con la idea de
y disponer la retención de la pensión de alimentos siempre que sea posible. Y en ese contexto, si las partes nada dicen, bueno, entonces tiene que practicarse, digamos, el juez tiene que ordenar al empleador que practique la retención de la remuneración para el pago de la pensión alimenticia. Eso sería. Felipe, ofrezco la palabra y si no, procederíamos, si hay este acuerdo, entiendo con los asesores también y la magistrada, procederíamos a votar esta propuesta de ajuste, como la ha llamado. Sí. Pilar. Presidenta, entonces usted pone en votación la propuesta que se hizo y que está ahí explicada y resaltada la parte de cambio en azul. Senadora Muñoz. A favor. A favor. Senadora Proboste. A favor. A favor. Senadora von Baer. A favor. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Aprobada entonces por unanimidad de las presentes esta propuesta. Sí. Y quedaría pendiente entonces para la próxima sesión la propuesta de indicación respecto al tema anterior. Sí, exactamente. Sí. Luego, Presidenta, al artículo 11 bis nuevo no se le formuló indicación. Artículo 12. Modificación al artículo 12. Aquí el texto aprobado en general agrega una serie de incisos y el inciso séptimo, que empieza para facilitar, un poquito más abajo. Ahí. Lo que se aprobó en general dice, para facilitar, vamos, una explicación primero. El artículo 12 establece que el requerimiento de pago se notificará al ejecutado en la forma establecida en los incisos primero y segundo del artículo 23 de la ley que crea los juzgados de familia. Entonces se agrega un inciso séptimo nuevo que dice, para facilitar el cobro ejecutivo de la deuda, la aplicación de un apremio, la inscripción del alimentante en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, o actualizar en dicho registro el monto de la deuda, los juzgados con competencia en asuntos de familia deberán disponer de oficio mensualmente que se practique la liquidación de la pensión y su notificación a las partes para que presenten sus objeciones dentro de tercero día. Aquí el Ejecutivo propone agregar las siguientes oraciones finales. Presentada la objeción a la liquidación, el tribunal deberá resolverla en el más breve plazo, de plano, cuando su fallo se pueda fundar en el solo mérito de los antecedentes que obren en el proceso o en aquellos que las partes acompañen a sus presentaciones, o previo traslado. La decisión que acoge la objeción a la liquidación, sea total o parcialmente, solo será impugnable por la contraparte mediante recurso de reposición y siempre que ésta no hubiere tenido ocasión de ser oída sobre la materia que se reclama. Dicha solicitud de reposición deberá deducirse dentro de tercero día y de forma fundada. El tribunal fallará de plano la reposición, pero podrá oír a la otra parte cuando la complejidad del asunto así lo aconsejare. En contra de la resolución que resuelve la reposición, no procederá recurso alguno. Tampoco será recurrible la resolución que rechaza la objeción a la liquidación. Norma procedimental. ¿Hay una propuesta? Ya, aquí me avisan que el Ejecutivo y los asesores proponen otra redacción. Ya. Allá. Es solamente cambiar. Ya, entonces dice. La entera mejor, ahí, ¿cómo queda? Entonces, claro, entonces quedaría así. Presentada la objeción a la liquidación, el tribunal deberá resolverla en el más breve plazo. De plano, espérese. Sí, no, es que quiero saber. No, y eso... O previo traslado, dice, o previo traslado. Ya. Mérito de los antecedentes. De plano, o previo traslado, sí, perdón, y con el solo mérito de los antecedentes que las partes acompañen a sus presentaciones y aquellos que obren en el proceso. Después dice, lo demás se mantiene, dice.
Entiendo que esto es un acuerdo, no sé la magistrada, si tiene una opinión, entiendo que esto es un acuerdo entre el ministerio y los asesores. Magistrada. Sí, nosotros teníamos una observación en cuanto a la indicación anterior, pero con el ajuste que se le coloca se entiende mejor, es que es solo previo traslado, dándole la otra oportunidad, a la otra parte la oportunidad que exprese lo que estime pertinente, porque se va a resolver con antecedentes que se hayan agregado, porque si no tendría que haber sido una tramitación incidental para que pudieran haber rendido la prueba necesaria. Pero en ese punto, ese ajuste es bueno, ayuda a que estas objeciones puedan ser resueltas con mayor rapidez, evitando dilaciones innecesarias, así que estaríamos de acuerdo. Muy bien, si hay ese acuerdo, entonces sugiero que votemos y lleguemos hasta aquí, Pilar, porque ya estamos llegando a la orden del día. Terminó la... Sí, entonces esta propuesta. Entonces, senadora Muñoz, una propuesta aquí que simplifica la redacción, a favor. Senadora Proboste. A favor. A favor. Senadora von Baer. La senadora von Baer está ocupada en otra, sí. Sí, había dicho que iba a estar en paralelo con otro tema que necesitaba estar. Presidenta, ¿usted entonces? A favor. A favor. Aprobado entonces por la unanimidad de las senadoras presentes. Muy bien. Entonces queda pendiente la nueva redacción que se va a tratar de ver el tema que lo discutimos anteriormente, y ya lo hemos, ya en 2 sesiones lo hemos tratado, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, la levantamos y agradeciéndole por supuesto a todos quienes han participado. Ahí está la senadora von Baer, si le puede preguntar. Senadora von Baer, votamos una última propuesta del Ejecutivo que simplifica una redacción que se había leído. Senadora von Baer. No, no está escuchando. No está escuchando. Señales ahí. Bueno, muy bien. Lo dejamos hasta ahí. Senadora von Baer, última vez. Sí. Hay una propuesta que hay acuerdo con los asesores y la magistrada. No. Que está ocupada, sí, está ocupada. Bueno, muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias. Recording stopped. Gracias, ministro, por supuesto, ministra, a todos.